están? Con el gusto de siempre saludarlos en este programa de Retos Femeninos. Me siento muy afortunada de tener esta plataforma donde compartir con ustedes no solo conocimiento, personas que han y llevan un camino de experiencia que nos comparten en cada programa y siento que yo me siento muy afortunada porque a través de estas entrevistas yo aprendo muchísimo, exploro temas que a veces ni siquiera me había preguntado o sí no tengo tantas respuestas porque no soy experta en tantos temas que la vida nos ofrece para seguir creciendo. Hoy hablaremos de la compasión. Y la compasión, a ver, es esta cualidad que trasciende creencias, culturas, fronteras y nos invita a explorar un potencial más profundo de la humanidad, que es esta conexión genuina. Hoy nos vamos a adentrar en el apasionante mundo de la compasión y vamos a explorar esta pregunta fundamental que en algún momento todos nos hemos hecho. ¿Qué es la compasión y cómo vivir desde ahí? ¿Quién mejor? ¿Quién mejor para guiarnos en este verdaderamente viaje de descubrimiento que una mujer que ha vivido ahí enseña, lo comparte de muchas maneras, de un gran ejemplo de unificar, unir a todo el que no puede, el que no tiene? De verdad es un gran privilegio presentarles hoy a Concha Pinos, que me siento muy honrada por su tiempo, porque además pues es una mujer no solo ocupada, tiene mucho trabajo interior y son espacios que se abre para compartir. Déjenme que les platique quién es Concha Pinos. Ella es una educadora altamente exitosa con experiencias en la enseñanza en varias universidades internacionales. Ha sido invitada como conferenciante e investigadora en campos tan diversos como la neurociencia, la inteligencia y la aplicación social. Ha sido directora y fundadora de 2 programas de maestría en prestigiosas universidades, demostrando su habilidad para obtener resultados críticos tanto en el aula como en todas las organizaciones. También es una experta en datos y ha gestionado múltiples responsabilidades en entornos centrados en el tiempo y en el detalle. Su capacidad innata para construir relaciones sólidas con colegas, estudiantes y familias, incluso en entornos de alta presión y en plazos ajustados, la hace inigualablemente así, grandiosa. Ella es fundadora de Estudios Contemplativos. Es autora de más de 25 libros centrados en el desarrollo temprano del cerebro y la compasión en la política. Quiero que me platique tanto de este tema. Su experiencia abarca una amplia gama de áreas, desde la educación y la pedagogía hasta la integración de la tecnología y la investigación en neuropedagogía y neuropsicología. Utiliza las ideas de la neurociencia cognitiva social para crear entornos inclusivos y fomentar un cambio positivo, promoviendo la integración y empoderamiento de personas neurodiversas. Alcanza aproximadamente a 2,5 millones de personas anualmente en todo el mundo, teniendo un impacto significativo en 48 países y entre ciudadanos de todas las naciones. También ha dedicado tiempo a las misiones de paz y ayuda a refugiados de diferentes partes del mundo. Domina varios idiomas, tiene una pasión por viajar y aprender de otras culturas. Reside en Sajar, Emiratos Árabes Unidos, y desde ahí la tengo hoy aquí en este programa, explorando contigo, mi querida Concha, bendiciendo este encuentro magistral en esta imagen tuya con ese símbolo que tienes atrás de ti. Gracias por estar en el programa, mi querida Concha. Gracias a ti por la invitación y gracias a todas esas personas y sobre todo a las mujeres, ¿verdad?, que se pueden beneficiar mucho de esta práctica juntas. Es maravilloso que hoy, Concha, porque la ciencia nos lo ha permitido, porque no es algo que es como, a ver si lo puedo hacer, no es algo que está
en nosotros para desarrollar. ¿Cómo es este desarrollo de la compasión? ¿Qué es la compasión? Vamos a empezar por el uno. ¿Qué es la compasión? Para empezar. Bueno, yo te puedo hablar qué es la compasión desde distintas miradas, pero me gustaría dar una definición primero para empezar, que la compasión no es algo reciente que hayamos descubierto ahora, sino que cuando vemos, por ejemplo, textos antiguos de la China o del Japón, ya encontramos en filosofía de hace más de 2500 y 3000 años la palabra compasión, ¿no? Entonces eso quiere decir que era suficientemente importante en esa época ya como para que nosotros fuéramos capaces de recogerlo. La compasión es un sentimiento humano que nosotros tenemos a partir de sentir que el otro está sufriendo y una urgencia de aliviar ese sufrimiento sin dañarnos a nosotros mismos. Esto me parece fundamental. Muchas personas piensan que la compasión es darlo todo, o sea, ponerse la luz roja de la ambulancia y allá vamos, ¿no? Entramos en compasión. Y ese es el camino más rápido para entrar en un burnout. Siempre le digo a las personas, o sea, estate vigilante. Cuando tú veas que hay una necesidad en el mundo, intenta comprobar si estás disponible, si estás realmente en grado de dar compasión. No sentimos compasión porque tengamos buena voluntad, sino porque nuestro cerebro ha aprendido que la bondad es la base de la supervivencia y la bondad se tiene que cultivar. Entonces la compasión es un sentimiento derivado de esa premisa, que la bondad es la base del cerebro y la compasión no es la empatía, no es la amabilidad, no es la ternura, porque uno puede ser empático y no hacer nada, ¿no? Puedo ver una guerra y decir, pobrecitos los niños, pero ahí me quedo. O pobrecitos los niños y mando $50. Eso no me implica, eso es altruismo. Pero cuando hablamos de compasión, hablamos de que nuestra empatía se ha puesto súper en marcha, estamos percibiendo el sufrimiento, estamos comprendiendo y decimos, no, yo voy a hacer algo por aliviar a esta persona. Pero puedo hacer algo siempre y cuando yo no me desgaste en ese proceso. Entonces, creo que esto es súper importante, Meja, a la hora de hablar de compasión sana y no de compasión insana, ¿no? Claro, claro, porque además nuestra tendencia es como volcarnos en el otro por encima de nosotros y en ese instante es como un sacrificio. Entonces, cuando haces eso, siempre hay una espera, una expectativa de un regreso de la acción. Y entonces ahí ya no hay, ya no está la compasión per se, está en un intercambio. El gozo de dar lo que sí tengo y puedo, pero desde ese buen lugar que es mi corazón, no en la expectativa del resultado, que yo creo que tú experta en esto lo debes de tener, bueno, ¿no? En tantas expediciones y en tantos congresos y en tanto que promueves la paz en zonas muy vulneradas, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que yo más he aprendido, porque yo vengo primero del mundo de la política y luego entro en la neurociencia, es entender que la compasión influye, por ejemplo, en nuestro sistema inmunológico y que cuando tú estás dando mucho, por ejemplo, en los corredores humanitarios o como psicólogo, como educador, pero también como madre o como empresaria, ¿no? Si tú no tienes la posibilidad de volver a recuperar todo eso lo que estás dando, y no significa que el otro te lo dé, sino que tú te vuelves a hacer un sistema de equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático, entras en un déficit de compasión, ¿no? Es muy interesante lo que acabas de decir y es que una persona no debería de dar compasión si no está dispuesta a aceptar que no va a haber retorno. Exacto.
Si está esperando un retorno, no es compasión, es otra cosa, ¿no? Nosotros hemos empezado a entender el mecanismo de la compasión desde 1995, gracias a Giacomo Risolati, que fue el que descubrió las neuronas espejo. Y estas células nerviosas que están en el neocórtex se disparan cuando hacemos o sentimos cosas, entre ellas el sufrimiento. Entonces las neuronas espejo entran en la ínsula y de ahí dispara la amígdala y te dice, Meg, tienes que hacer algo, ¿no? Ajá. Cuando observamos que alguien está sufriendo. Si yo estoy todo el día observando a alguien que está sufriendo, lo que hacen mis mecanismos internos es que se mantienen completamente en alerta y entonces dejan de funcionar de una manera apropiada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sentir la empatía y sentir la compasión? En la empatía yo siento el sufrimiento y si es demasiado me desborda, sufro un desborde empático. Mientras que en la compasión yo siento el sufrimiento y digo, ok, voy a hacer algo y lo que hacemos es que aquietamos esa sensación negativa y lo hacemos entrar en áreas que tienen que ver con el amor, con la conexión, con la entrega desinteresada. Y por eso es importante comprender la diferencia entre empatía y compasión. Una de las personas que más han trabajado en diferenciar qué es la empatía y la compasión en términos neurocientíficos es el profesor de psiquiatría y de psicología de Madison, Wisconsin, el doctor Richard Davidson, que además es asesor en nuestra fundación. Y a él le preocupó mucho ver, por ejemplo, por qué había personas que cuando veían a alguien que necesitaban ayuda no daban ayuda y otros sí dan ayuda. ¿Por qué resulta que un bebé hasta los 18 meses da ayuda y después ya no lo da tanto? Y lo que observó es que mediante ver a diferentes meditadores y medir a los meditadores sus resonancias magnéticas funcionales, ver exactamente qué regiones del cerebro se estimulan cuando hay compasión, qué regiones se estimulan cuando hay empatía y poder diferenciarlo, ¿no? Entonces podemos ver que la empatía y la compasión no es lo mismo, que se pueden aumentar o reducir, que se pueden cultivar y esto es muy interesante, Meg. Sí, porque no solamente es como, me parece grandioso la explicación. Siento que el ser humano lo tiene puesto. Lo único que no ha entendido o no hemos entendido es a diferenciar y no esperar y no ir de más en este, a veces siento que es como nuestro gran deseo, porque sí es humano, sí lo tenemos de ayudar al otro y nos desborda. Ahora, hace poco tuvimos esto en Acapulco y entonces te quieres ir a levantar palmeras, que dices, pero si ni tengo la fuerza de levantar palmeras, ¿no? O sea, ¿cómo puedo? Tengo que medir mis recursos, mi potencial de ayuda y voy a decirte algo y aquí a lo mejor, Concha, tú me dices si sí o si no. A veces, por ejemplo, en tiempos estos también convulsos, la guerra, mi aportación es mi paz, es sentarme a meditar, te lo prometo, porque yo no puedo hacer nada para que cambien las circunstancias, pero sí puedo ofrecer lo que sí tengo en mi corazón en este instante. Esto tiene que ver con esta empatía, esta compasión. Bueno, yo diría, si quieres, podemos empezar hablando de qué beneficios tiene cultivar la compasión, ¿no? Y a mí me interesó muchísimo estudiar la compasión porque yo venía de un contexto donde la política y las guerras eran muy fuertes y ahora parece que estamos entrando en otro ciclo de la historia donde vamos a ir en ascenso, ¿no? Son ciclos de la evolución. Nosotros como seres humanos a lo largo de la historia de la evolución hemos pasado por diferentes periodos. Entonces, cuando éramos cazadores o recolectores, cuando éramos nómadas,
hemos ido desarrollando diferentes competencias y diferentes habilidades. Una de ellas es la compasión. ¿Cuándo surge la compasión en el cerebro? Surge cuando nosotros tenemos que vivir de manera sedentaria en grupos, porque cuando éramos nómadas existía más unas relaciones de altruismo, que no es lo mismo que la compasión. Cuando nosotros tenemos más recursos y más riquezas, cuando aparece la agricultura y cuando hay un excedente, nosotros empezamos a desarrollar comportamientos competitivos entre nosotros, ¿no? Queremos quedarnos con cosas, pero empezamos a desarrollar la compasión cuando nos damos cuenta que compartir los bienes en la sociedad es mejor que no quedártelos tú todos, porque simplemente tener los bienes no te va a ayudar. Podemos ver la compasión no solo en los humanos, por ejemplo, en los animales, en las plantas. Entre los animales, en la familia de los grandes primates hay como dos grandes, una que son los simios y otros que son los bonobos. Bueno, los bonobos tienen una práctica compasiva increíble y de hecho los bonobos resuelven los conflictos haciendo el amor. Y al hacer el amor se genera mucha oxitocina y la oxitocina es el potencial de la compasión. Y a partir de hacer mucho el amor, pues comparten todos los bienes y hay menos conflictos. Maravilla. Sí, mientras que los otros que son más primarios están todo el día pegándose, son menos insensibles al sufrimiento, tienen menos oxitocina y no comparten los recursos. Entonces, de nuevo, vemos que la compasión es la sensibilidad al sufrimiento del otro y tomar un compromiso no solo para aliviarlo, sino en el caso de los bonobos es para prevenirlo, ¿no? Imagínate si pudiéramos... No, no, sería maravilloso. Exactamente. Sería extraordinario. Claro, 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 claro. Es esta fuerza, esta bondad, esto que surge, de darle al otro, se expande. Es que cuando adentro estás bien, es lo que puedes dar, tu bien. Claro, y en el polo opuesto, esto era lo que quería explicar, tenemos a los individuos que buscan la venganza, que buscan el beneficio personal, incluso divertirse haciendo daño de los demás. Entonces, es la compasión innata, la bondad es innata, la empatía es una habilidad prosocial que nosotros adquirimos entre los 3 y los 4 años, pero si yo no tengo un contexto que me permite operar en el asunto de la compasión, pues no lo desarrollo. Imagínate que vivo en un contexto donde la venganza, ¿verdad? O el ojo por ojo, el diente por diente, es el valor primario. Entonces, creo que eso es muy importante a la hora de ver por qué en el mundo hay sociedades que se han orientado a ser compasivas y otras a ser vengativas. No es que los hombres sean malos, sino que a lo mejor esa persona vengativa no ha tenido más oportunidades en su vida o ha tenido precariedad o ha tenido un contexto de violencia. O sea, las personas también somos fruto de nuestro contexto. Además, bueno, en todo esto que está sucediendo, que vemos que es tan recurrente, porque es absolutamente recurrente, ¿no? Ahí viene otra vez el mismo tono, la misma frecuencia, digamos, energética. Aquí, ¿cuánto en tu experiencia, Concha, ha venido, la compasión desde la parte de la ciencia, la neurociencia, el cerebro está constituido? ¿Cuánto ayuda esta parte meditativa a crecer en esa compasión, en ese aquietamiento interno para poder sentirla? Porque si vamos caminando demasiado a prisa, perdón, pero te distraes, muchas cosas te distraen, muchas. Claro, lo que estamos viendo, Meg, es que cada vez las personas, y sobre todo después de la pandemia, el índice de salud mental está bajando, bajando, bajando. Que Sí. antes de la pandemia
más o menos 1 de cada 5 iba a tener un problema mental en la vida, serio. Ahora es 1 de cada 3. Y si esto lo llevamos, por ejemplo, a adolescentes, los índices de suicidio han aumentado. O sea, es una paradoja, pero nosotros creemos que tenemos sociedades muy avanzadas, pero en realidad el índice de nuestra salud mental está en precariedad. Esas personas que viven en una precariedad de salud mental no tienen apoyos específicos para eso. Nadie les ha enseñado a Claro. cultivar su mente ni a cultivar su bienestar. Entonces, es muy importante que las escuelas y que los gobiernos, yo me la paso recomendando a gobiernos del mundo que por favor tomen decisiones en lo público que estén basadas en la compasión. Sabemos que hay 3 grandes ventanas de aprendizaje. Uno en el vientre materno y hasta los 3 años, otro en la adolescencia y otro cuando pasan cosas muy graves, por ejemplo, como lo de Acapulco, el terremoto, lo de Gaza, lo de Israel, lo de Ucrania, ¿verdad? ¿Qué sabe nadie? Tantas cosas que nos están pasando. Cuando nosotros vemos situaciones que son muy duras, vemos también cómo hay personas que son completamente insensibles y nos dicen, no, yo voy a apagar la televisión, no quiero saber nada de eso. No, lo que le pasa a cualquier persona del mundo nos está pasando a todos. Claro. Entonces, si hiciéramos una política pública menos arraigada en conceptos de izquierdas o de derechas, de capitalismo, de socialismo, yo abogo por una política que se base en la compasión. Y Claro. esa compasión es cómo podemos enseñar a las personas a cultivar su cerebro, a cultivar su mente. Meditar es un instrumento, pero no todo el mundo culturalmente puede hacerlo. Ok, puedes desarrollar cualquier tipo de higiene mental que te ayude a estar centrado en tener una mirada social, en no pensarte que tú eres el centro del mundo, ¿verdad? Claro. Puede ser yoga, puede ser jardinería, pero desde la perspectiva de la neurociencia evolutiva, la compasión tiene que ver con cuidar de los demás. Y ahí puede ser un cachorrito, un árbol, una flor, lo que sea. Desarrollar el cuidado del otro es ser compasivo, ¿no? Mucha gente dice, oh, la China, qué mal deberá de estar, pero si usted va a China se da cuenta del cuidado que tienen social los unos con los otros. Mientras que si uno se va, pues a lo mejor en Nueva York, yo veo cosas que son completamente deshumanizadas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer vivir en este planeta? ¿El capitalismo o la cooperación? La cooperación. Claro. Claro. Y garantizar la cooperación significa una educación basada en ahimsa, en no violencia, una higiene mental, ayudar, colaborar y más que estar en una mente de amenaza, recordar que nos vamos a morir. Claro. O sea, no Te tengo estamos noticias. Claro, claro, claro. Oye, bien decía hace muchísimo tiempo el Dalai Lama, ¿no? Que si en todas las escuelas del mundo se enseñara a meditar a los niños 10 minutos diarios, 20 años después no habría una sola guerra. Es cierto, bueno, yo a su santidad lo aprecio mucho, lo conozco hace muchos años y creo que tiene razón, pero necesitamos más que eso. Nosotros necesitamos que los maestros realmente estén de maestros por vocación, que amen lo que hacen, Claro. porque están formando a las criaturas para desarrollar ese comportamiento basado en el cuidado que da lugar a la base de la compasión. Necesitamos 3 cosas. Primero, una mamá consciente. La madre es súper importante en el Claro. inicio de la vida. Entonces, si la mamá tiene una depresión, si está estresada, si no puede más, si está tirando el hijo Claro. sola adelante, el cortisol está por las nubes, no se le puede pedir más a esa Claro. mujer, ¿no? Claro.
La segunda cosa que necesitamos son escuelas realmente compasivas, que no sean parkings ni jardines de niños donde aparcamos el niño, o sea, una escuela basada en la compasión donde nosotros cuidamos de las personas como seres humanos. No estamos pensando en un número, fulanito tiene estas notas y si no se va a la calle y cosas del estilo, ¿verdad? Claro. Y la tercera cosa es una sociedad que rescate el humanismo. Y ese rescate del humanismo es no solamente los niños, sino a los ancianos, a los heridos, a los emigrantes, a los enfermos. Eso no significa que tengamos que cuidar de todos, sino ser compasivos, o sea, darse cuenta que nosotros llegamos aquí a este mundo y alguien nos cuidó. Alguien nos cuidó, qué lindo, sí, claro. Si alguien me cuidó, yo también tengo la posibilidad de cuidar. Y abrirnos, ¿no? Mi querida Concha, es como abrirte en esta mirada de estar dispuesto, porque hay como Exacto. estar dispuesto, es disponible al llamado, a lo que tu corazón te lleve, pero es estar disponible, no así. Mi mundito feliz y los demás que se los lleve el tren, ¿no? Es como, a ver, yo siempre digo, yo levanto la mano y levanté la mano en algún momento para hacer lo que hago. Y la tengo levantada para que me guíe mi ser, mi divinidad. Tú dime para dónde me pongo y cómo me pongo. Y cuando haces eso, la vida sí te lleva a lo que se necesita de ti, que no todo mundo tiene que hacer lo mismo, no todo mundo va a ser el estandarte por la paz, ¿no? A lo mejor en la medida de cada uno, así está bien, pero hay que moverse, hay que decirle a la vida que estás disponible. Exacto, yo diría, no sé, yo que quiero mucho a México, ¿verdad? Que es una república súper grande. Hay que decirle a la vida que estás disponible y sobre todo que te comprometes con la vida en Exacto, términos significativos, porque las personas se comprometen cuando todo va bien, pero lo cierto. interesante es comprometerse cuando la tensión aumenta. Ahí es cuando tú te das cuenta de quién tiene resiliencia o quién estaba en el baile solamente para tomarse el pan del muerto, ¿verdad? No, me parece muy Sí, interesante. O sea, claro. hay que educar para reconocer los factores internos del estrés. La compasión reduce el estrés. Y muchas veces lo que nos pasa es que decimos, ah, los políticos son estúpidos y todo eso. Ok, pero tú como ciudadano, ¿qué haces? Si nosotros hiciéramos una política basada en la compasión, no significa que tiene que ir al Congreso o al Senado de la República, sino que cada uno de los ciudadanos dice, yo me voy a hacer competente en compasión, yo me voy a trabajar mis emociones, yo voy a aceptar que estoy aquí en esta vida 4 días y voy a dejarlo lo mejor, voy a plantar un árbol, no tirar la basura, ¿no? Eso internamente. Y luego, externamente, ¿qué podríamos decirle a los ciudadanos de México? Pues que trabaje, por ejemplo, la confianza y no la desconfianza, que intente regular sus emociones y por lo tanto el estilo de vida, o sea, que se piense pues qué consume, desde dónde lo consume, si esos productos se reciclan o no, o sea, que cuide la tierra, ¿no? La tercera cosa que yo le pediría es que hicieran deporte, que hicieran algún ejercicio que libere la presión del estrés que tienen. Más o menos el 22% de los trabajadores del mundo sufren agotamiento. Y no es porque el jefe les agota, es porque no saben regular su Claro, estrés, ¿no? claro. Y luego que hagan trabajo que tenga que ver con grupos, lo que sea. Pero el trabajo colaborativo es una manera también de cuidar al planeta de manera transversal. No todos los trabajos tienen que ser para cobrar. Es muy No, importante ser claro. voluntario en cosas, ¿verdad? Bueno, tú eres súper experta porque tienes
pues muchísimos, muchísimos, en donde vas, siembras grupos de ayuda y me queda claro, aquí en México tienes, no uno, muchos grupos que desde tu supervisión van caminando porque van caminando desde el aprendizaje contigo, porque eso también es importante, ¿no? Yo puedo tener la voluntad, pero no tengo los cómo. Pero si tengo una guía que me va diciendo, ¿por qué? Pues porque lo voy aprendiendo. Tengo muchas ganas, mucha voluntad. ¿Cómo le hago? Y aquí yo, si me permites abrir la puerta, esto que tú haces es una puerta muy abierta, ancha, ancha, para cualquiera que quiera aprender, surgir, compartir su esencia, su grandeza interior, porque es tu Sí. grandeza, ¿no? A través Bueno, de los cursos que cuando, das, de los talleres, de las conferencias, de tus grupos que trabajan ya en servicio social muy sí. firmemente. Tienes grupos muy grandes. Sí, bueno, yo creo que somos una familia, ¿no? Una tribu en todo el mundo, porque la fundación solo en psicólogos son 4.500 psicólogos voluntarios. Eh, Nosotros aspiramos a que la ciencia entre en un discurso político para hacer sociedades más sanas. Correcto. No más competitivas, sino más competentes. Entonces, a mí lo que me ha preocupado siempre, y yo creo que me moriré en esto, no era tener muchos bienes materiales, sino ser eficaz en lo colectivo, Claro. ser consciente en lo colectivo. A mí me interesa lo colectivo. Por supuesto que tengo mi vida individual y personal, pero para ser consciente de lo colectivo, yo siempre me hago una pregunta. ¿Lo que estoy enseñando es lo que yo estoy practicando? Correcto. Correcto. Y si hay coherencia entre lo que practico y lo que enseño, entonces la magia surge, ¿no? Porque nosotros somos lo que hacemos de forma repetitiva y lo somos porque lo hemos visto de alguien, ¿no? Entonces podemos decir, ¿qué podemos hacer para que la gente sea compasiva? Es muy fácil, sé tú compasivo. Claro. Porque si uno empieza, por ejemplo, en la práctica del perdón, a perdonarse con uno mismo, a perdonar los resentimientos históricos, vemos el conflicto de Israel y Palestina. Hay un resentimiento histórico y hay un resentimiento histórico del pueblo judío también en Europa. Entonces, hay que limpiar los resentimientos históricos. Todos esos errores del pasado que están atascados no nos dejan avanzar como humanidad y todo lo que no reconocemos nos persigue y somos de nuevo, lo lanzamos a la sombra y la sombra dice, ok, 70 años más tarde te devuelvo la bola Ahí otra te vez. va, claro, claro. O sea, necesitamos un mundo más sano y eso también diría yo, Meg, que es responsabilizarse de la propia sombra. Y trabajarla, porque soy responsable, la veo, pero ¿qué haces con ella? Porque acabas de decir, ok, todos estos años de resentimiento, ¿cuándo los vas a perdonar? ¿Cuándo vas a hacer un trabajo interno? El tuyo, de decir, a mí no me parece que sea lo correcto. Y desde mi creencia y desde el grupo, porque nos importa mucho pertenecer. Nos sentimos muy mal si no pertenecemos a la tribu. Este bando, yo soy la tribu del todo, del planeta Tierra, soy humano, como mi tribu es los humanos, no las tendencias políticas ni las tendencias religiosas, soy más allá de todo eso. Y eso es lo que creo que a veces nos perdemos porque interfiere mucho nuestra mente diciéndonos lo que es bueno y lo que no, lo correcto e incorrecto, lo que debería hacer o no debe hacer. Cuando trabájalo en ti, yo creo que todo es un espejo fenomenal de aprendizaje. Trabájalo en eso que no soportas, ve dónde conecta contigo para ver cómo lo trasciendes tú. Pues si no lo haces Sí, en ti, pues cómo vas en el mundo. exacto. Yo creo que hay que poner una silla en la calle o dos mejor y escuchar lo que otra persona que está pasando tiene que decirnos.
A lo mejor lo que nos dice no tiene que ver con nosotros, pero simplemente si permitimos que esta persona se sienta escuchada y se sienta segura y se sienta apreciada, va a estar mejor. Yo tenía un amigo que ya ha fallecido. Esta persona estuvo en los campos de concentración, fundó colegios para los niños, hizo un gran trabajo y al final de sus días se retiró y se fue a Jerusalén a vivir y abrió un café para el diálogo. Lo único que hacía era que se sentaba y hablaba con las personas y él me decía, Concha, eso es lo que se necesita, solo se necesita hablar. Entonces, la compasión es simplemente ofrecer una silla al otro, un espacio en el que se sienta seguro y decir, puedes decir lo que quieras, yo te voy a escuchar. Y en ese contexto es muy importante que nosotros no neguemos lo que el otro tiene que decir. Claro. Puede ser que el otro te diga, me robaste las tierras o mataste a mi madre o lo que sea, ¿verdad? Y es importante estar abierto y escucharle y no tomárselo como una cosa personal, porque a veces los conflictos vienen de generaciones. Ser considerado, ser equitativo, abrir ese espacio en la calle, en la vía pública. Eh, cuando cayó Sudáfrica, Nelson Mandela dijo, aquí vamos a hacer una práctica y esto nunca se me olvidará. Y es que nos vamos a sentar uno frente al otro, que era el comité del perdón. Y el uno se va a decir al otro todo lo que le tiene que decir. Tú me torturaste, tú me hiciste esto, tú me hiciste lo otro, y el otro va a decir lo que tiene que decir. Y hasta que no se lo digan todo, ustedes no se van a levantar de la silla. Exacto. Entonces, eso es compasión. Nosotros nos pensamos que hacer compasión es gastarse un montón de dinero. No, eso es una falta de lealtad a nuestro humanismo. Nosotros necesitamos identificar que siempre podemos ser compasivos. Y si no lo somos es porque tenemos miedo del otro. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay miedo? Claro, miedo. Oye, ahorita que estabas diciendo, primero esas sillas hay que ponerlas en casa, mi querida Concha. En casa. Primero hay que ponerla uno con el otro enfrente y escuchar. Lo que no hemos lo que las relaciones se han visto tan afectadas es porque no hemos escuchado la necesidad del otro de exponer su sentimiento, porque siempre lo calificamos. Venimos del aprendizaje de que lo que sientes está mal. No está, es lo que sientes, punto. No hay calificación, es un sentimiento. Y si yo te escucho, posiblemente, por eso llegamos a la paz, porque puedo entender de dónde viene tu dolor, que no tiene que ver conmigo, es el tuyo, ¿no? Sí, la compasión no es la compasión se tiene que sentir desde el interior y es una estrategia que surge desde el interior. Para poder sentir la compasión, yo primero tengo que sentir empatía, que es reconocer que tú estás sufriendo. Después tengo que tener una relación amable conmigo misma, porque si tengo un diálogo muy duro y veo a alguien que sufre, digo, va, no le hago ni caso, eso es un diálogo duro, ¿no? Pero si tengo una relación amable conmigo, sin ser amenazadora, no veo que el otro represente un peligro. ¿Qué peligro representa a otro porque sea de otro color o porque sea pobre y tú eres rico o al contrario, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a ver a las personas, no solamente a las que nos resultan fáciles, sino Claro. a las que no nos resultan tan fáciles, ¿no? Yo me acuerdo de Madre Teresa, y voy a contar una anécdota de ella, y es que ella dudó mucho de sí misma y dudó mucho de su fe. Y es muy bueno dudar, porque dudar te dispone a la fortaleza de ver si lo que estás sintiendo es verdad o es una fantasía, ¿no? Entonces a Madre Teresa se le presentaba en sus meditaciones un leproso y le decía, ayúdame. Y ella decía, no, pues no, a mí me da asco la lepra.
Luego se le presentó la Virgen María con los ángeles y le decía, ayúdales. Y ella decía, pues no, hasta que la tercera vez se le presenta el mismo Jesús y le dice, a ver, te he mandado al enfermo, te he mandado a mi madre, Y no, estoy aquí, ¿me vas a hacer caso? Entonces la Madre Teresa entendió que tenía que superar su asco a la lepra, ah, atentos con esto, establecer una relación diferente con una enfermedad que le aterraba y tener la fortaleza y la valentía de ser coherente con lo que ella había dispuesto, ¿no? Entonces la compasión te rompe el esquema, o sea, te va a romper, porque la compasión necesita revelarse. Y la revelación con V y con B también, ¿no? Necesita de mucha confianza y de mucha calma y de decir, ok, voy, aunque no sé por dónde le voy a dar, pero voy. claro, claro. Además, pues en esto, dijiste algo, me encantó, revelarte con B chiquito o B grande, de rebeldía, o sea, tienes que Yes, ser rebelde, atravesar eso para, pues sí, o el rebelde tiene que ser valiente, o sea, sí. la compasión es un acto de valentía. Totalmente. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar compasión en neurociencia hace ya muchos años, casi 3 décadas, había un profesor que me decía, la compasión no es para cobardes. Y yo Claro. le decía, yo no soy cobarde. Y él me decía, pero es que tú no sabes dónde te vas a meter porque esto de la compasión en ciencia es muy complicado. Y me di cuenta que hacer la compasión externa era más fácil que intentar comprender y responderme a mí misma, que era mi peor juez, cuáles son los problemas que nos plantean no tener compasión. Pues que tenemos, por ejemplo, personas que son insensibles y esas personas insensibles merecen la compasión o no merecen la compasión, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, ¿cómo podemos trabajar ese miedo? El miedo de los que más tienen a perder lo que tienen, el miedo de los que no tienen nada a estar peor. O sea, ¿cómo podemos hacerlo? Y eso es lo que me parece súper interesante. Y mira que has tocado, yo creo que en el planeta muchísimas personas, ¿no? A muchísima gente en situaciones muy precarias, ¿no? Como refugiados, como gente olvidada, gente que ha estado pues hacinada de muchas maneras, que sí necesitas tener esta fuerza, esta valentía de verlo de frente. No, lo que hacemos es que nosotros las cosas no las vemos de frente, porque nos da mucho miedo confrontar Así, lo que uno no quiere ver, porque la verdad es que no lo queremos ver, porque eso se sufre, en eso se sufre, y lo que no queremos es sufrir. sí, y yo diría que justo eh, voy a contar también otra anécdota porque así un poco la gente se orienta sobre qué es la compasión con estos ejemplos, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en las misiones de paz y sobre todo con mujeres, una vez me invitaron eh, a ir a Estados Unidos a conocer a la familia de George Bush en el momento en que estaba bombardeando Irak e Irán, en la guerra, y éramos 200 mujeres de todo el mundo. Me hicieron llegar esta invitación y yo lo primero que dije que No, no voy a ver Bush, claro, porque él está bombardeando. Y 5 segundos más tarde dije, sí voy a ver Bush. claro. Entonces, eso es justamente la confirmación de que te estás trabajando la compasión, ¿no? O sea, que tú, la compasión te mueve el tapete y te lleva al límite de tu plasticidad cerebral y te dice, ok, ¿cuánto estás dispuesto a dar hoy? ¿Cuánta compasión has dado hoy, verdad? Es como cuando en las adicciones se trabaja en Alcohólicos Anónimos y se le dice,
cuánto te has alejado hoy del alcohol, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entrenarnos cada día en la práctica de la generosidad y en establecer estrategias de decir, ¿a cuánta gente he ayudado yo hoy? Claro, claro, claro. Y eso es fundamental, porque cuando tú entrenas los circuitos de ayuda, que es desear y concentrarse en hacer el bien, el mal lo tiene más difícil. Claro, claro. A mí me encantó lo que dijiste. ¿Por qué no empezar a entrenarnos en tener la bondad consciente todo el tiempo? ¿De qué manera puedo ser bondadosa, generosa? Siento la palabra amigable con el otro. Sí, sí, lo que descubre Davidson es algo muy importante cuando investiga los circuitos de la compasión, y también Tanya Singer en el Max Planck Institute, es que la compasión no es estable, porque no hay nada estable en el universo. Entonces, si tú supongamos que adquieres un nivel 8/10 de la compasión, pero no entrenas esta habilidad como cualquier otra cosa, como un músculo cualquiera, desciende. Entonces, la compasión se puede entrenar, la compasión se puede practicar, la compasión se puede medir. Y de hecho, lo que nosotros estamos haciendo siempre es practicar la compasión desde una manera científica en acción, porque la compasión no es teoría, es la capacidad de actuar. Y esto es importante, Meg. Claro, claro. Hijo, ya el tiempo se nos hizo así, con las pláticas, cuando hay una plática extraordinaria con una persona como tú, mi querida Concha. Yo me siento de verdad muy agradecida por tu tiempo, por todo lo que haces por nosotros, y muchos no lo saben, pero lo haces por mí, por todos mis compañeros, y eso, hijo, creo que es un valor de un alma muy grande, con algo mucho que dar, y que has sabido, ¿no? Porque has sabido, has dicho sí cuando la vida te lo ha puesto, y eso yo creo que es maravilloso, maravilloso, por todo lo que haces, por todo lo que estás, por todos esos trabajos en la política, de hacer un cambio en la política, que es lo único que nos va a llevar, pues ahí es donde estamos moviéndonos todos. Entonces yo te quiero agradecer profundísimamente tu tiempo, mi querida Concha, y espero que en otro momento hagamos otra plática, porque contigo lo que nos sobra son temas, ¿ok? Sí, yo quisiera decir una última recomendación a la audiencia, y es que tenga en cuenta que la compasión tiene muchas caras. Algunas son amables, otras son feroces, otras son coléricas, otras son tiernas, otras son sabias. Que no se dejen engañar, que a veces cuando la compasión es airada, también es compasión. Entonces, que se pregunten por cómo puedo ser compasivo hoy conmigo mismo y con los demás, en la forma que pueda. La forma no es importante, lo que importa es el mensaje de realmente querer aliviar el sufrimiento. Ay, qué belleza, qué belleza. Gracias con mi corazón, de verdad. Gracias, mi querida Concha, por tu tiempo. Así despedimos un programa más, con el corazón muy lleno, pero también muy en meditación. ¿Qué estás haciendo tú hoy con tu corazón hermoso, que está rebosando de compasión, que no te has dado cuenta, como para practicarlo y echarlo a andar para todos los demás? Que la pases muy bien, brilla siempre. Nos vemos el próximo miércoles.